Mis queridos amigos, Gabriel les saluda y como siempre todos los días vengo delante de Dios para reconocer que no puedo solo, que necesito de Él, aún para poderme dirigir a ustedes. Les hago una pregunta: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron hoy? En esta serie de mensajes de un café en la mañana con Dios, vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de la palabra. Son unas cápsulas espirituales necesarias para nuestra vida. Esto nos va a llevar a fortalecernos para cumplir el propósito de Dios aquí, en esta tierra. ¿Cómo estamos? Bueno, quiero que me acompañen en sus Biblias a uno de los salmos que es muy conocido por muchos hermanos y en sí estamos hablando por el pueblo cristiano, y es el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo que trata en sí de el corazón quebrantado buscando nuevamente volver al estado original. Cuando hablo de esto me estoy refiriendo al rey David. Ustedes saben muy bien cuáles fueron los pecados más notorios que cometió David, entre ellos el adulterio. También asesinó a Urías. Ustedes saben que Urías era esposo de Betsabé. Fue terrible esta situación. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios no dejó que el pecado de David quedara impune. Sabemos, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y no solo habla de la muerte física, porque en el antiguo pacto se condenaba el adulterio con la muerte, con el apedreamiento, tanto para el hombre y la mujer que cometían este pecado. Sin embargo, también el adulterio producía una deshonra, tanto para la persona que cometía el adulterio, pero también producía deshonra para la familia del adúltero. Y esto traía maldición en sí a la persona que cometía adulterio y también a los familiares de esa persona. Vemos que el pecado, como mi querido pastor Juan compartía este día domingo, es como el cáncer. Empieza a destruir y acabar todo. Y es allí donde el Señor nos quiere llevar a combatir. Pero en el Salmo 51, cuando vamos allí, miren lo que dice David. Y vemos aquí una imploración que no surgió solo por una contrición temporal del corazón de él, sino porque realmente se sintió tan, pero tan dolido de haber ofendido a Dios. Y dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Queridos hermanos, vemos aquí el ruego de perdón que está pidiendo David. El verso 2 dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero también podemos darnos cuenta que quien pide o ruega por perdón es aquel que tiene al Espíritu Santo. Vemos que David no practicó el pecado. Falló, sí. Rogó por el perdón. Y vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió. Él ruega por el perdón de su pecado, pero también él se presenta delante de Dios con una confesión. El verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Él confiesa que es un hombre rebelde y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero cuando él confiesa su pecado, vemos que Dios empezó a escuchar el ruego de David, el clamor de David, la confesión de David.
Pero no solo escuchó Dios esto, sino que él miró el corazón de David, que estaba dispuesto a cambiar. Y eso es lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida. Él no solo quiere escucharte que te arrepientes, Él no solo quiere ver tu actitud de contrición, de dolor al fallar. Él quiere ver en tu corazón la actitud sincera de querer soltar ese pecado, de querer dejar lo que te está perturbando. El pecado es perturbador. El pecado, queridos hermanos, al inicio es estimulador y te puede llevar a experimentar sensaciones muy espectaculares. Pero sin embargo, el pecado es un veneno que empieza a generarte muerte en tu alma, en tu cuerpo también. Mire lo que dice aquí. Dice, en el verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David sabía y reconocía que la sabiduría que él tenía no venía de estudiar mucho el Pentateuco, la ley, no, sino él sabía que la sabiduría que provenía o que él tenía provenía de lo alto, de Dios. Sabía que Dios es aquel que ama la rectitud y la verdad. Tenía ese conocimiento, pero David no solo quería quedarse con el conocimiento de saber que él era amante de la verdad, que Dios es amante de la verdad en lo íntimo y que él también da sabiduría. David quería no solo conocerlo intelectualmente, David quería experimentar la verdadera justificación de parte de Dios al arrepentirse de forma genuina. Me impacta porque también vemos aquí la oración que David realiza por purificación moral. Y desde el verso 7, mire lo que dice hasta el 12, dice, David le dice, purifícame Señor con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, me sustente. Queridos hermanos, vemos nosotros aquí que el pecado produjo en David dolor, no solo interno, sino empezó a enfermarse. Físicamente empezó a experimentar dolor, estaba enfermo. ¿Sabían ustedes que el pecado también enferma físicamente? Claro que sí. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque en el verso 8 David dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Huesos que has abatido. Esto quiere decir, queridos hermanos, que David estaba experimentando un dolor físico por el pecado que él cometió. No solo era un derrumbamiento personal bajo la culpa, sino que empezó su cuerpo a sentir dolor físico, una experiencia de dolor físico. ¿Cuál era la patología aquí? Bueno, podríamos decir espiritualmente el pecado. Pero también vemos aquí algo. David le está pidiendo al Señor que haga de su corazón un corazón limpio, que cree en el corazón de él algo limpio. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, porque el corazón de David se había manchado por el pecado, entendiendo que David no practicaba el pecado, cometió adulterio, asesinó, pero él se arrepiente y le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, porque el corazón de David estaba sucio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, nos hemos identificado en este aspecto? El corazón se ha ensuciado por el pecado. ¿Y cómo vamos delante de Dios? Él conoce todo. A Él no le podemos esconder nada. Por eso, queridos hermanos y amigos, cuando nosotros vayamos a la casa del Señor, pongámonos a cuentas antes de ir a la iglesia con Dios. Pongámonos a cuentas en la mañana.
pongámonos a cuentas, arrepintámonos si hemos fallado, hemos pecado, volvámonos de todo nuestro corazón al Señor. Dejemos lo que a Dios no le agrada. Ustedes saben que Mateo 5 en las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando Jesús dice esto, está diciendo: dichosos o felices los de limpio corazón. ¿Cuáles son los de limpio corazón? Obvio, los que han sido ya justificados y lavados con la preciosa sangre de Cristo de todas nuestras iniquidades. Nosotros sí somos aquellos que tenemos ese corazón limpio, porque no es por tus obras que tú lo purificas. Las obras son producto de la gracia en ti, pero antes de la gracia las obras no justifican a nadie. Sin embargo, David estaba pidiendo que le dé un corazón limpio, un corazón liberado totalmente de la influencia del pecado, un corazón inclinado más a buscar el rostro de Dios, a obedecerle, a santificarse más. Pero también no solo David estaba pidiendo que le dé un corazón limpio, sino que renueve un espíritu recto dentro de él. ¿Sabían ustedes que el adulterio es un espíritu? Hay un espíritu, hay influencia espiritual, hay espíritus inmundos que pueden influenciar en la vida de los cristianos, no poseerlos, pero puede haber una influencia. Y nosotros tenemos que pedir a Dios que nos libere de la influencia satánica, demoníaca, que opera muchas veces en nosotros cuando estamos en desobediencia o cuando no nos sujetamos a Dios. Somos manipulados o podemos ser manipulados por Satanás para desobedecerle a Dios. Pedro, ¿recuerdan ustedes cuando Pedro lo sacó a Jesús a un lado y le reconvino y le dijo: oye, que nunca esto te acontezca? Porque Jesús hablaba que tenía que padecer, morir, ir a la cruz. Pero ustedes saben qué pasó. Jesús le dice a Pedro, dirigiéndose a él, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús al decir esto? A la influencia, o se dirigía Jesús a esa influencia que estaba detrás de Pedro. Entonces, queridos amigos, David sabía que había una influencia espiritual que lo llevó a hacer o a caer en este pecado. Había una influencia maligna, y por eso le dice David: renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que su espíritu estaba desviado y necesitaba volver a la senda. ¿Y cuántos de nosotros también necesitamos decirle al Señor eso? Renueva, Señor, ese espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Muchos teólogos, y a veces aquí hay una situación de contradicción, dicen que cuando David pecó, el Espíritu Santo se fue de él. Tomemos en consideración cuando dice aquí: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto se refería a la unción del Espíritu Santo que estaba en David. No quiere decir que David perdió el Espíritu Santo. Y hoy también quiero decirte algo: cuando un creyente peca, el Espíritu se contrista, es decir, se entristece, se apaga. Entonces, cuando tú pecas, la unción se va. Esto no quiere decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo deja de morar en ti. Lo que está diciendo aquí es que el poder, la cobertura que tienes de Dios se quita. Y es grave porque cuando la unción se aleja de ti, empieza a manifestarse la influencia demoníaca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volvernos lo más pronto posible. Hermano, cuando uno vive en santidad, cuando obedece a Dios, Él conoce tus deficiencias, Él conoce nuestras deficiencias, pero Él mira la intención de tu corazón, que es agradarle a Dios. Él mira la sinceridad de nosotros, que es agradarle a Él. Él automáticamente, cuando tú te alejas y haces un esfuerzo por el poder del Espíritu para vivir en santidad, Él te da la unción. La unción es el poder de Dios en la vida del creyente. No todos tienen esa unción. Bueno, ustedes me van a decir: pero hermano, usted se está contradiciendo porque la Biblia dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Yo me estoy refiriendo acerca del poder, de la cobertura de Dios. Podemos estar o tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cuántos hemos contristado al Espíritu Santo?
Por eso necesitamos volvernos a Dios inmediatamente. David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sabemos que el pecado trae tristeza, trae angustia, trae dolor, trae agonía. Y el semblante aún también se apaga. Queridos hermanos, pero cuando volvemos al Señor, el gozo de Dios empieza a manifestarse nuevamente. Tu semblante empieza a manifestar la gracia de Dios. Es evidente cuando una persona está en el Espíritu Santo, cuando vive por Dios, hasta en las actitudes, hasta en la conducta, en el carácter, en su forma de caminar, se ve que es muy diferente. Me impacta todo esto que les estoy compartiendo, queridos hermanos, del Salmo 51. Pero saben que también vemos aquí hay algo precioso. En este Salmo vemos la promesa de servicio renovado. Vamos a leer desde el verso 13 al 17 y miren lo que dice aquí. Entonces dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán aquí. Esto quiere decir que hay esperanza. Dios le dio oportunidad a David, se arrepintió para él volver al camino. ¿Y qué pasó? Él fue restaurado para ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no te puede librar, te puede restaurar? Podíamos en el pasado haber cometido los pecados más horrendos, sin embargo, si nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona y es más, Dios nos restaura para poder ser instrumentos útiles en sus manos. Así como David dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En otras palabras, él era un pregonero de justicia, un hombre que compartía el mensaje de Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermosa que es esta palabra. Y siempre recuerdo que alguna vez un pastor me dijo, Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Él jamás lo rechaza. Queridos hermanos, a Dios no le interesan los sacrificios que hagamos, las cosas externas que tienen relación con el pragmatismo. A Dios lo que le interesa, lo que Él se conmueve es cuando tu corazón está contrito y humillado delante de Él, reconociendo que no puedes hacer nada, reconociendo que somos inútiles, que somos tan torpes para avanzar en la obra de Dios y que necesitamos siempre de la guía de nuestro Padre Celestial. Y le damos gracias a Dios por este día. Pero también aquí vemos un ruego, que es el ruego de la restauración, no solo ahora de su vida. Obvio vemos aquí un ruego de perdón al inicio, la presentación de una confesión, la oración de la purificación moral que David también pedía en este Salmo 51, la promesa del servicio renovado. Pero aquí también vemos el ruego de la restauración que David ahora pide por su pueblo. Era la restauración nacional. El verso 18 y 19 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David estaba también pidiendo que Dios tenga misericordia y compasión del pueblo de él, de los israelitas que han fallado, del lugar de adoración. Él está diciendo, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Hablaba en el ámbito también espiritual, porque habían hombres que estaban como los muros derribados, destruidos. Pero el que tiene el poder para restaurar las cosas solo es Dios. Entonces dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces vemos la misericordia de Dios. David no solo pensó por él, sino también pensó por la restauración del pueblo de Israel. Y eso es lo que hace un verdadero siervo. Un siervo ora por la restauración personal, pero también ora por
su nación, ora por la iglesia, por los hermanos. Eso es lo que hace un verdadero siervo. Queridos amigos y hermanos, este mensaje yo les transmito porque sabemos que así como David, así como él era un hombre escogido por Dios, que llegó después a ser un hombre conforme al corazón de Dios, él falló. Y no estoy diciendo con esto que se justifica el pecado de David para que todos fallemos, no. Dios detesta el pecado, odia el pecado. Dios quiere que vivamos vidas justas y santas y piadosas delante de Él. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. En medio de un mundo hostil que nos brinda muchas distracciones y hay tentaciones, yo les puedo decir, sí podemos obedecer al Señor. Tenemos las herramientas necesarias. Queridos amigos y hermanos, yo les dejo con esta pequeña reflexión de este Salmo 51. Soy tu amigo y hermano Gabriel. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.